El Estado de Derecho no deja de ser una evolución que se da a raíz de las revoluciones liberales, del Estado-nación que nace en el Renacimiento, tanto básicamente en Europa, en Francia, España e Inglaterra. En esta época estaban las monarquías absolutas y el Estado-nación. ¿Qué supone el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es cuando a través de las tres revoluciones liberales, básicamente la inglesa, que se produce en el siglo XVII, y la norteamericana y la francesa, que se producen a finales del siglo XVIII, se conquista el derecho de la igualdad de las personas. Básicamente serían tres los requisitos que caracterizan al Estado de Derecho, que en alguna medida también decir Estado de Derecho es lo mismo que decir Estado constitucional, porque lo que nace en las revoluciones liberales es el Estado constitucional, que es Estado de Derecho. Y las tres características serían, en primer lugar, el imperio de la ley, el principio de legalidad. Desaparecen los privilegios y todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Punto número uno. Segundo principio clave del Estado de Derecho, la separación de poderes. Anteriormente el monarca tenía en sí mismo todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ahora ya no es así. Y en tercer lugar, también muy importante, la conquista de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. En alguna medida, estos tres principios se pueden ver o reflejar en el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789, que te dice que una comunidad, un Estado, no tiene constitución si realmente no tiene una declaración de derechos y la separación de poderes. Por lo tanto, creo que aquí queda muy bien reflejado lo que es la esencia del Estado de Derecho. La base doctrinal del Estado de Derecho y del Estado constitucional la encontramos básicamente en tres autores y en tres libros. En primer lugar, a finales del siglo XVII en John Locke y su segundo ensayo sobre el gobierno civil, y luego posteriormente en el siglo XVIII en Francia, El espíritu de las leyes de Montesquieu y el contrato social o principios del derecho político de Rousseau. Esta es la obra fundamental para el nacimiento del Estado constitucional y del Estado de Derecho. Estado de Derecho que por lo demás aparece contemplado en la Constitución española en su artículo 1, en su apartado primero, cuando nos dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. La esencia del Estado de Derecho principalmente es que la persona deja de ser súbdito para ser ciudadano y por lo tanto ser sujeto de derechos y obligaciones frente al Estado. Y además el poder político pasa de ser un poder arbitrario a ser un poder legítimo y pasa a ser un poder racional frente a la arbitrariedad de las monarquías absolutas. Básicamente, el Estado de Derecho nace, en principio, para garantizar los bienes y las personas. Lo decía ya John Locke en su segundo ensayo sobre el gobierno civil. La seguridad de bienes y personas. La expresión se utiliza por primera vez o se atribuye a Robert von Moll en Alemania en 1832, aunque Adam Müller, algunos años antes, en 1809, ya utilizaba esta expresión. Y el Estado de Derecho no deja de ser una evolución del principio de igualdad, donde en principio se conquistan a finales del siglo XVIII los derechos civiles, a lo largo del siglo XIX se conquistan los derechos políticos y a lo largo del siglo XX se conquistan los derechos sociales. Esta es una de las esencias del Estado de Derecho. Derechos civiles, que es igualdad ante la ley; derechos políticos, que básicamente es un hombre, un voto; igualdad de sufragio, Estado democrático. Primero se conquista el sufragio universal masculino y posteriormente, ya bien entrado el siglo XX, el femenino. Y por último, los derechos sociales, donde en alguna medida buscan la igualdad socioeconómica entre los ciudadanos, desde el punto de vista de igualdad de oportunidades. Y para concluir, hay que saber que la esencia del Estado de Derecho se centra principalmente en el Poder Judicial. Hay otras estructuras que son muy importantes, pero en el Estado de Derecho es fundamental el papel de los jueces que velan para que se cumpla el ordenamiento jurídico que los ciudadanos, a través de sus representantes, se han dado. Esta es la esencia del Estado de Derecho y de un Estado que no se puede ver separado de lo que es el Estado democrático y de lo que es el Estado social.